Regreso porque esta cosa se trabó. Entonces, ¿qué hago? Continúo, mejor grabo un video nuevo. Voy a grabar un video nuevo y voy a explicar lo que llevaba escrito aquí. Lo que pasa es que con esta aplicación a veces el video se traba y se corta y deja de grabar la imagen. Entonces, lo que estaba viendo es la función de Tomae, que se conoce como estrellas de Babilonia, función palomitas o función gota de lluvia, y está definida como la función tau de x del intervalo cerrado 0,1 a los reales. Se puede definir de R en R, pero se va a repetir lo mismo en cada intervalo 0,1, de hecho. Entonces restringimos el dominio a 0,1 y esta función está definida como 1 entre q si x es un racional en su forma irreducible. Es decir, que el máximo común divisor de p y q sea igual a 1 o en otras palabras que p y q sean coprimos. Y vale 0 si x es un irracional. Lo que hice aquí fue graficar algunos puntos para esta función. Y lo que vemos aquí es que como el 1 es racional, el 1 lo puedo escribir como 1 sobre 1 y según la definición, eso va a ser igual a 1 entre q. Aquí q vale 1, entonces esto es igual a 1 sobre 1 que es 1. Entonces por eso tengo este punto acá. En 0, ese 0 lo puedo ver como 0 sobre 1 y eso va a ser igual a 1 sobre 1 que es igual a 1, que está acá. Entonces vamos a definir el tau de 0 que valga 1, justamente así, porque de hecho el 0, por ejemplo, lo podemos escribir como 0 sobre 2 y eso sería igual a un medio. Entonces podría ser el punto que está aquí, pero lo vamos a definir de esta manera. Eh, entonces por eso le pongo estos dos puntitos aquí. Ahora, si tau es un medio, el q vale 2, entonces según la definición es 1 sobre q es igual a 1 sobre 2. Entonces en un medio vale un medio. Luego en un tercio vale 1 sobre 3 y en 2 tercios es igual a 1 sobre q, pero q vale 3 también. Entonces vale lo mismo en estos dos. Entonces por eso aquí tengo que en un tercio vale un tercio y en 2 tercios vale 2 tercios. Y así puedo seguir calculando valores en todos los racionales. Entonces van a ir quedando como pirámides. De acuerdo, si aquí me voy por ejemplo, un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos, eso va a ser igual a un quinto. Entonces voy a tener 4 puntos y así voy a ir. Y si es un número irracional, por ejemplo, 1 entre raíz de 2 va a valer cero según la definición. Entonces, como tengo un montón de números irracionales aquí, tantos como números reales, pues tengo un montón de ceros. Un montón de ceros. Luego lo que mostré es la función, cómo se ve la función si hacen la gráfica. Esta es una imagen que tomé de internet y entonces se ve así. Entonces aquí no aparece, digamos, este sería cero. En el extremo izquierdo sería cero y ahí valdría uno según esta definición que no se ve. Y en uno, que es el otro extremo, la función valdría uno también que no se ve. Luego aquí a la mitad estaría el un medio y ahí en un medio vale un medio que es este punto que sale. No sé si el cursor se vea a la hora de que está grabando esto, pero... Ah, bueno, puedo ir rayando. Entonces, aquí en cero valdría uno que no se ve. En uno vale uno que no se ve. En un medio, la función vale un medio. Luego el siguiente que graficamos fue el un tercio y este que vendría a ser el dos tercios. Entonces, en un tercio la función vale un tercio y en dos tercios vale un tercio, que fue este otro punto que graficamos. Y así seguimos. Y toda esta bola de puntos densos que se ve aquí, pues sería porque no se puede pintar de manera que se vean los espacios de manera infinita. Entonces, si hiciéramos un zoom en esto, pues seguiríamos viendo puntitos muy juntos. Y sobre toda la recta, ahí tengo una infinidad de puntos que corresponden a cada irracional porque la función vale cero ahí.
Entonces, así es como se ve. Ok. Entonces, regresando. Entonces, nos preguntamos si la función es continua en el dominio, en el intervalo 0,1. Evidentemente, con la gráfica que tenemos se ve que no lo es. Y entonces nos preguntamos que, entonces aquí podemos, no lo es. Del diagrama, en todo 0,1. Entonces, este, hay tramos donde sea continua. Y eso es lo que vamos a analizar. Recordando la propiedad arquimediana, en una de las versiones que hemos estado utilizando, nos dice que para todo epsilon mayor que cero existe un natural tal que 1/n es menor que epsilon. O en otras palabras, que si doy un número muy chiquito, siempre va a existir un número n tal que su inverso sea menor que ese número que estemos dando. Y la definición de continuidad que nos dice que f es continua en el dominio si para todo epsilon mayor que cero existe un delta positivo tal que si la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 es menor que epsilon. Eso ya lo estudiaron en cálculo 1. Ahora, ¿qué pasa si tomamos puntos racionales en el intervalo 0,1? Tales que estén en su forma irreducible. Entonces, la función de Tomae me dice que el valor de esos números va a ser 1/q. Y de aquí nos damos cuenta que los racionales con q pequeño van a dar valores grandes de la tau. Y racionales con q grande van a dar valores de tau pequeño. Y aquí puse algunos ejemplos. El 1 medio me da 1 medio que es 0,5. Luego el 1 tercio seguiría n igual a 3. Me da 1 tercio que es 0,333. Pero ahora si damos un valor grande, como por ejemplo 123/1000, una q grande, eso va a ser igual a 1/q, que en este caso es 1000, que es 10 a la 3, que es 10 a la menos 3, es 0,001, entonces me da un número muy chiquito. Ahora, vamos a tomar en cuenta una propiedad de los números reales que ya hemos aprendido, o que aprendieron en cálculo 1, que tanto q como i son densos en los números reales. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre dos racionales existe un racional y existe un irracional. Entre dos irracionales, lo mismo, existe un Q y existe un irracional. Entre un racional y un etcétera. Entre un irracional y un racional siempre va a haber un racional y un irracional. Entre dos reales siempre va a haber un racional y un irracional, etcétera. Entonces son densos. Ahora, por ejemplo, si damos el valor, eh, entonces entre dos racionales hay un irracional. Pues tomemos un ejemplo específico, por ejemplo, que x0 sea igual a una entre raíz de 2 o raíz de 2/2, como le quieran decir. Entonces esto es aproximadamente igual a 0,707, que es un número infinito, que de hecho es el seno de 45 grados. Y vamos a dar una epsilon chiquita, sea epsilon igual a 0,01. O sea, lo que no quiero hacer es llegar y decir, bueno, esta función es continua, aquí es discontinua acá y vamos a demostrarlo, sino estoy tratando de hacer un análisis como si no supiéramos que lo es, que es a lo que uno se enfrenta cuando empieza a estudiar cosas y analizar cosas que no están hechas, vamos, en algún lugar. Para publicar un artículo, para cualquier cosa de investigación. Entonces,
Entonces, por la propiedad arquimediana, necesitamos o más bien por la propiedad arquimediana existe un n en los naturales, tal que uno entre n es menor que epsilon igual a 0,01, que es igual a 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que n es mayor que uno entre 10 a la menos 2, que es igual a 10 a la 2, que es igual a 100. Entonces, la n que cumple con esto es n mayor que 100. Entonces, por ejemplo, podemos dar n igual a 101, por ejemplo. Eso cumple con esta condición de acá. Eh, y entonces, ¿qué nos dice la continuidad? Vamos a recordar un poquito así rápido. Entonces, xy, y lo que tenemos es una función aquí. Tenemos el punto x0 donde estamos analizando. Tenemos el punto f de x0. Entonces, para toda epsilon que demos, vamos a tener una bola o un intervalo abierto aquí. Bueno, ya no voy a escribir tanto para no llenar de cosas, pero digamos, esto tiene radio epsilon. Entonces lo que me dice la continuidad es que cualquier punto que yo dé aquí, o sea, para cualquier epsilon va a existir una delta, tal que x menos x0, que sería esto de aquí, entonces esto me va a mandar a un f de x acá. Entonces tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta, o sea, está dentro de esta bola de radio delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 va a estar en la bola de radio epsilon que estoy dando. Y entonces, en ese caso, la función va a ser continua. Si la función no es continua, si tuviera aquí un hoyo y aquí un punto hasta acá, entonces evidentemente no podría cumplir con esta condición porque habrían épsilons para los cuales no se cumpliría esta condición. Entonces, para cualquier epsilon que yo dé, va a haber uno tal que no existe esa delta que haga que se cumpla la definición de continuidad. Entonces, creo que hasta ahí estamos claros. Entonces, identificamos los racionales con denominador u mayor que n. En este caso, porque esto lo que implicaría es que uno sobre q sea menor que uno sobre n, y como este uno menos n es menor que epsilon, entonces este número va a ser chiquito también. Entonces, ¿cómo podemos poner esto? Si tenemos un r igual a p sobre q irracional, perdón, un número racional en el intervalo 0,1, tal que SQ sea mayor o igual a n más 1, entonces en este caso es 101, es lo que estamos tomando. Entonces tau de p sobre q va a ser igual a 1 sobre q, que va a ser menor o igual que 1 entre n más 1, que en este caso es 1 entre 1,01, que es aproximadamente igual a 0,009 algo, 4, etcétera. Y esto es más chiquito que la epsilon que estoy dando aquí. Entonces eso cumple eh, con la definición de continuidad, porque tomen en cuenta que este, si x0 es irracional, tau de x0
que sería tau de uno entre raíz de 2 sería igual a cero. Entonces, de la definición de continuidad tau es continua en ese punto x0, si para x menos x0, que es irracional, es menor que delta, se cumple que f, bueno, en este caso tau de x menos tau de x0, que en este caso es tau de x, porque este vale cero, como estamos viendo aquí, es menor que epsilon, que estamos viendo que lo cumplen los números tales que q sea mayor o igual que n más 1, o para q que sea mayor que n, que es lo mismo, que viene de la propiedad arquimediana. Entonces, para todos esos números que cumplan con esa condición, la función parece ser que va a ser continua. Y entonces podemos ver más ejemplos. O sea, en 0,1 para que quede más claro. Vamos a dar algunos racionales con el numerador mayor o igual que 101. Entonces, por ejemplo, si x vale 1 sobre 101, entonces tau de x, que va a ser tau de 1 entre 101, pues es igual a 1 entre 101, como ya hemos visto, es aproximadamente igual a 0,094, y eso es menor que epsilon, que hemos escogido como 0,01. Entonces igual, si escogemos otro epsilon, pues me van a dar los n's mayores que cierta otra cosa. Si x vale, por ejemplo, 50 entre 101, pues va a ser lo mismo. Según la definición de la función de Tomae, esto es 1 entre 101, que es lo mismo 0,0094. Esto es menor que 0,01 y que es epsilon. Si x es igual a 100 entre 101, o sea, muy pegadito a 1, entonces tau de x sigue siendo 1 entre 1,01 y sigue siendo menor que epsilon. Por ejemplo, si x es 123, entonces la q mayor que esto, o igual. Entonces, no sé, vamos a dar un 1000, por ejemplo. Entonces, esto cumple que 1000 es mayor que 101. Entonces, se tiene que seguir valiendo que es menor que epsilon. O sea, ya lo hicimos en general matemáticamente. Nuevamente estoy viendo algunos ejemplos para ver cómo funciona. Pues esto me da tau de 123 sobre 10 a la 3. Esto es igual a 1 entre 10 a la 3, que es igual a 10 a la menos 3, que es 0,001, que evidentemente es más pequeño que 0,01, que es epsilon. Entonces, etcétera. Entonces, todos estos, entonces los x igual a p sobre q tales que q es mayor que n, cumplen que tau de x es menor que epsilon, o que su valor absoluto es menor que epsilon, es positiva en este caso. Ahora surge la pregunta de quién debería ser esa delta. ¿Quién debe ser esa delta para que se cumpla la continuidad? ¿Y qué pasa con los números que no cumplen esta condición? Tales que q es menor o igual que n. Entonces, esto que estamos analizando acá era de esperarse porque, como mencioné aquí en la observación, eh, los números racionales con q muy grande dan valores pequeños de la función de Tomae. Y entonces al tomar la n suficientemente grande, de tal manera que 1 entre n sea menor que epsilon, todos esos racionales, eh, tales que q es mayor que n, van a quedar dentro de la franja, de esta franja que es lo que nos exige la continuidad.
Entonces, parece ser que la función va a ser continua en los números irracionales. Entonces vamos a poner aquí dado epsilon mayor que cero, queremos garantizar que cerca de x0 que hemos tomado como irracional, en este caso, uno. Si x es irracional, porque recuerden, o sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo un x0 que es irracional, pero cuando yo haga, cuando yo tome todos los racionales tales que cumplen que esa q es mayor que n, también van a haber irracionales ahí adentro. Entonces, para tomar las distancias que exige la continuidad, tengo que considerar que esa x sea tanto racional, que cumpla con esto, como irracional también. Irracional no solamente que cumpla con esto, sino que abarque todos los números racionales, que pueden ser más grandes, pero vamos a ver que esos números que son más, para las q's más pequeñas, perdón, que nos van a dar taus más grandes, se van a salir de aquí y no van a, y no van a contar para lo que estamos haciendo. Entonces, si x es un irracional, entonces tenemos que, por definición, la función de Tomae en ese punto va a ser igual a cero. Y cero evidentemente es menor que epsilon, trivialmente. Entonces ahí no tenemos problema. Lo segundo que ya mencionamos es, si x es racional, entonces tenemos dos casos. Número uno, q se escoge tan grande que sea mayor que n, tal que uno entre q sea menor que uno entre n y ese sea menor que epsilon por la propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué significa esto? Que para todo epsilon mayor que cero existe un n en los naturales tal que 1 entre n es menor que epsilon y elegimos n lo bastante grande para que 1 entre n sea menor que epsilon en palabras. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier, o sea, en otras palabras, cualquier número racional p sobre q con q mayor que n cumple que 1 entre q es menor que 1 entre n y eso es menor que epsilon. Muy bien, entonces ahora falta ver qué pasa con los otros. Entonces, si x0 es un irracional, como es un irracional, x0 no es racional, evidentemente. Entonces, ninguno de esos racionales es la x0. Entonces, esto va a implicar que existe una distancia mínima que va a ser positiva. Bueno, eso es redundante, pero para dejarlo explícito, entre x0 y todos esos racionales. Entonces yo tengo este x0 y este x0 como no es racional va a tener una distancia distinta de cero con todos los demás. ¿De acuerdo? Tanto con estos, que va a ser una distancia muy pequeña, tanto con los otros, que tienen la q menor que n, o sea, para q's pequeñas. Muy bien, entonces la delta la vamos a elegir
de forma que se eviten, que se evitan eh, racionales con denominador pequeño. Con denominador pequeño, q menor que n, menor o igual que n. Que es donde hay problemas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Definimos el conjunto A, el conjunto de racionales PQ, tales que la Q está entre uno y n, que es para los denominadores pequeños, tales que el mínimo común divisor de PQ es igual a uno, es decir, están en su forma, en su expresión mínima. Entonces, este conjunto es finito. ¿Por qué? Porque tenemos n de esos. Es finito, aunque puede ser muy grande. Entonces, ¿quiénes estarían en nuestro ejemplo particular? Nuestro ejemplo particular tenía x0 igual a 1 entre raíz de 2, que es aproximadamente 0.707. Entonces aquí está 0, aquí está 1 y aquí tenemos 1 entre raíz de 2. Y entonces ahí tenemos un montón de números racionales que son los que tienen la q muy grande, y también estos, que es un número finito, que tienen la q muy pequeña. Entonces en nuestro caso la n era igual a 100. Entonces los números menores que siempre tendríamos al 2 tercios, al 3 cuartos, vamos a poner esos dos. 2 tercios es 0.667 y 3 cuartos es 0.75, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenemos un montón. Entonces también estaría el un quinto y todos hasta el, no sé, 1 entre 99, el 2 entre 99, etcétera. Un montón de esos números, pero un conjunto finito. Entonces los más cercanos a este son estos dos. Entonces vamos a poner, intentar ponerlo aquí, digamos, aquí estaría el 2 tercios, por ejemplo, y por acá estaría el 3 cuartos, y así. Entonces estos van a estar muy alejados de ese. Pero es un número finito, es un número finito, eso es importante. Entonces la distancia entre esto, podemos calcular la distancia entre x0, por ejemplo, y 2 tercios. Pues eso va a ser valor absoluto de 0.707 menos 0.667. Entonces aproximadamente, ¿no? Entonces esto sería 0.0404 y la distancia entre x0 y 3 cuartos, pues 0.707 menos 0.75, que es aproximadamente igual a 0.0429, etcétera. ¿De acuerdo? Y así vamos a tener varias distancias entre x0 y otro, no sé, p sobre q, tal que este q, tal que p sobre q pertenece a. Entonces son todos esos, un número finito. Entonces de aquí podemos escoger la distancia mínima entre estos dos. La distancia mínima
La vamos a definir entre todos, de hecho. Pero si la tomo entre estos dos que estoy tomando nada más, que son los más cercanos, que al final la distancia con los otros va a ser más grande. Entonces podría poner todas, pero solamente estoy poniendo estas dos para ejemplificar. No, no significa que solamente son estas dos distancias, hay un montón. ¿Cuántas? Pues tantos como elementos hay de este conjunto A, que es un número finito. Entonces estoy tomando estas dos porque son los más cercanos al número. Entonces son las distancias más chiquitas, son los que están más cerca. Estos están más lejos. Entonces a la hora de tomar el mínimo, pues estas distancias no. Entre más lejos esté, menos va a contar, es lo que quiero decir. Entonces voy a poner que va a ser el mínimo de todas las distancias, pero o sea, en particular de esta, vamos a llamarle de 2 tercios y de 3 cuartos y de todas. De todas vamos a ponerlas. Entonces no calculo todas, pero estas son las más cercanas. Entonces esto va a ser igual a 0.0404. Entonces vamos a escoger delta como esta distancia mínima. De hecho voy a llamarle D para no escribir tanto. Vamos a ponerle así. D sobre 2. Entonces va a ser 0.0404 sobre 2 aproximadamente. Esto es 0.0202. ¿De acuerdo? Entonces en este caso x0 menos delta y x0 más delta va a ser aproximadamente igual a el 0.707 menos 0.202, que sería como 0.687, y luego este x0 más 0.0202, que sería como 0.727, etcétera. Entonces dentro no hay racionales con denominador q menor o igual a 101, que es la n que escogimos para este ejemplo particular. Solo hay racionales con denominador mayor que ese 100. Este, perdón, era n más 1. Y para estos, tenemos que uno sobre q es menor que epsilon, que habíamos tomado como 0.01, cumpliendo la definición de continuidad. Entonces hay que ver, este, tenemos que demostrar que efectivamente tomando la delta de este modo, la función va a ser continua. Entonces, en este caso, si quieren, el a de manera explícita sería el 1, para n igual a 1, para n igual a 2, pues un medio, para n igual a 3, para q igual a 3, un tercio, 2 tercios, para n igual a 4, para q igual a 4 sería un cuarto, 2 cuartos que no va, 3 cuartos, luego un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, etcétera. Entonces se ve, ¿no? Por acá tendría, no sé, 1 entre 101, 2 entre 101, etcétera. 100 entre 101. Entonces, un número finito. ¿Cuántos hay? Pues hay n de esos. Entonces, esto lo que nos indica que la función de Tamoe es continua en los irracionales. Y eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, por demostrar
que para toda epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon para todo x0 que pertenece a los irracionales en el intervalo 0,1. Entonces, aquí es donde vamos a demostrar esto. Entonces, sea x0 que pertenece a los irracionales. Entonces, como es irracional, eso implica que tau en x0 es cero por definición. Y entonces esto evidentemente, entonces tenemos que si x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos, perdón, tau de x menos tau de x0, que es igual a valor absoluto de tau de x, porque esto vale cero, que es igual a tau de x, es menor que epsilon. Entonces esto porque la tau de x es mayor o igual que cero. Entonces basta encontrar delta tal que tau de x es menor que epsilon para toda x que pertenece al intervalo 0, 1. Y entonces aquí tenemos dos casos. Caso 1, si x es un irracional, que como son densos, entonces este x0 tiene tanto, podemos encontrar un irracional y un racional cerca de él. Entonces si es un irracional, eso significa que tau de x por definición es cero, pero cero es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, esto funciona para delta en los... O sea, existe delta en R tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces tau de x que es igual a cero es menor que epsilon. Entonces, para el caso de irracionales, no hay ningún problema. Ahora el caso 2, teníamos si x es un racional. Entonces, de la propiedad arquimediana, para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero tal que... Perdón, para todo epsilon mayor que cero existe n. Lo natural es tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Ahora, como x es un irracional, bueno, es un racional en el intervalo 0, 1, aquí me faltó también, digamos, si queremos ser. A veces no lo pongo porque se sobreentiende que estamos en el intervalo 0, 1. Pero bueno, puede ser que no. Entonces, si x es racional, entonces sea r igual a p sobre q, que pertenece a q intersección 0, 1. Bueno, x, para no ser tan redundante, x. Entonces tau de x va a ser igual a tau de p sobre q. Esto es igual a 1 sobre q. Y esto va a ser menor que 1 entre n y esto va a ser menor que epsilon siempre que agarremos q mayor que n. Muy bien, y ahora, entonces para se va a cumplir también la,
la definición de continuidad, pero eso lo vemos ahora porque tenemos que ver quién es la delta. Entonces definimos la cuenta así como hicimos acá para el ejemplo particular. Bueno, aquí lo definimos en general, pero acá lo voy a poner de nuevo. El conjunto A igual a P sobre Q que pertenece a Q intersección 0, 1. Igual acá no puse así, pero se entiende. Este, tal que el máximo común divisor de PQ es igual a 1 y 1 es menor o igual que Q menor o igual que N. Entonces es un número finito, es un conjunto finito. Entonces como x0 pertenece a los irracionales y x0 no es un racional de estos ni de los otros, entonces la distancia de x0 a x es x0 menos x mayor o igual que 0, donde x pertenece a A. Es un número racional de esta forma. Y definimos la distancia d como el mínimo entre todas las distancias de x0 a x para todo x que esté en este conjunto. Entonces aquí tenemos un número finito de estas x's, que es lo que habíamos visto acá en el ejemplo particular. Entonces de ahí vamos a agarrar el mínimo de esa distancia. Y esta distancia es mayor que 0, porque x0 es distinto de x para toda x en A, en este conjunto de aquí. Entonces tomamos delta igual a d sobre 2, que es positivo. Entonces, sea x que pertenece al intervalo 0, 1 intersección con los reales, tal que valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Entonces, ahora sí vamos a ver que se cumple la definición de continuidad. Entonces tenemos caso 1, si x es un irracional, entonces tau de x es igual a tau de x0, porque ambos son irracionales y esto es igual a 0. Con lo cual se tiene que tau de x menos tau de x0 es igual a 0 y ese 0 es menor que epsilon trivialmente. Entonces por lo tanto f es continua en x irracional. En x0. Perdón, en x es continua, perdón. Vamos a dejarlo así. Entonces por lo tanto f es continua ahí. Ahora, si x es un racional, este y x pertenece a A, entonces tenemos que x menos x0 es igual a x0 menos x porque es valor absoluto. O sea, acuérdense que valor absoluto de x es igual a menos valor absoluto a valor absoluto de x es igual a valor absoluto de menos x. Y esto, o más bien así, x0 menos x es igual a valor absoluto de x menos x0 y esto
es menor que delta, que es igual a d sobre 2 y esto es menor que d. Entonces lo que tenemos es que x0 menos x es menor que d, según esta delta que hemos tomado de esta manera. Pero esto es una contradicción. Entonces es una contradicción por cómo hemos definido la d. Pues d es el mínimo entre x0 y x. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que esa d es menor o igual que estas cosas de acá, por ser el mínimo. Y nosotros aquí, es decir, x0 menos x es mayor o igual que d. Y aquí estamos viendo que x0 menos x es menor que d. Entonces es una contradicción con cómo hemos construido la distancia. Entonces, por lo tanto, de aquí concluimos que x no puede pertenecer a A. Muy bien, entonces, los únicos x son x irracional o x que pertenece a Q en toda intersección 0,1, tal que x es igual a p sobre q con q mayor que, con q menor que, sí, q mayor que n, perdón, con q mayor que n. Entonces, en este caso, valor absoluto de tau de x menos tau de x0 va a ser igual valor absoluto de tau de x, pero con esto es positivo, porque esto vale 0 al final, que x0 es irracional. Entonces está de tau de x. Y esto es igual a tau de p sobre q. Y esto por definición es 1 entre q. Pero por esta condición de aquí esto es menor que 1 entre n y por la propiedad arquimediana esto es menor que epsilon. Entonces por lo tanto, en ambos casos, en ambos casos, eh, x en y o x que pertenece a q intersección 0,1, tal que q es mayor que n, con x, valor absoluto de x menos x0 menor que delta, se cumple que valor absoluto de tau de x menos tau de x0 es menor que epsilon. Entonces con esa delta a d sobre 2, donde d es igual al mínimo de x0 menos x. Por lo tanto, tau es continua en x irracional. Es decir, tau es continua en todos los irracionales. Entonces, este es un resultado que no se esperaba uno encontrar a simple vista de cómo era la función. Bueno, aquí ya no la tengo, pero la pueden buscar en el Google, en Internet, que se ve un montón de puntos desparramados ahí, pero resulta que la función es continua en los irracionales. Y entonces tiene que ser discontinua en los racionales, porque evidentemente esta función no es continua en todo el dominio, como ya vimos aquí, pero sí es continua aquí, en los irracionales, en un número infinito de puntos, tantos como números reales. Entonces, vamos, para acabar esto bien, ¿qué sucede? Si x es racional. Por ejemplo, si x0 es igual a un medio, por ejemplo, entonces lo que tendríamos que ver es que para toda epsilon mayor que 0, tal que x menos un medio es menor que delta, eso implica que el valor absoluto de
tomo e de x menos tomo e en un medio es menor que epsilon. Entonces, como es para todo, tomemos, entonces si fuera continua, en x que pertenece a los racionales intersección 0,1, en el intervalo 0,1. Entonces, como es para toda epsilon, pues vamos a tomar un epsilon más o menos grande, que sea un cuarto en particular. Entonces, ¿qué pasa si es un cuarto? Eh, como los irracionales son densos en R, podemos escoger un irracional arbitrario que esté cerca de un medio. Entonces, dejen poner esto acá así. Estamos en un medio. Por acá f de un medio es tau de un medio es un medio. Estamos escogiendo epsilon igual a un cuarto. Este epsilon, un cuarto. Este, entonces, en toda vecindad de un medio existe un irracional. Es decir, en la vecindad un medio menos delta, un medio más delta, existe bueno, voy a llamarle x, un x en y, tal que tau de x es igual a cero. Y entonces, la diferencia de tau de x menos tau de x0, pues es igual a cero menos tau de un medio, que es igual a menos un medio, que es igual a un medio. Y este un medio no es menor que un cuarto. No es menor que un cuarto. Entonces, en conclusión, para... Bueno, así, vamos a dejarlo así. Entonces vemos que no va a ser continua. Entonces, es decir, no existe delta mayor que cero tal que tau de x menos tau de x0 sea menor que epsilon para todo epsilon mayor que cero. Entonces f no es continua. Bueno, tau, perdón. Tau no es continua en un medio. Entonces vamos a demostrar que no es continua en general en cualquier racional. Entonces, sea x igual a p sobre q, y esto va a implicar que tau de p sobre q es igual a 1 sobre q, que es positivo, mayor que cero. Entonces, si f no es continua, vamos a poner la negación de la continuidad. F no es continua en x0 que pertenece al dominio de f. Sí, entonces la definición decía para todo epsilon. Entonces, si existe epsilon mayor que cero, tal que existe delta, entonces la negación es para todo delta mayor que cero. Eh,
existe un x en el intervalo 0, 1, en este caso que es el dominio de la función, tal que x con x menos x0 menor que delta, tal que f de x, bueno, tau de x menos tau de x0 es mayor o igual que epsilon. Entonces, perdón, aquí x0, vamos a llamarle. Entonces vamos a tomar epsilon igual a 1 entre 2q0, que es lo que hicimos acá. Entonces aquí el x0 es un medio, entonces q0 es igual a 2. Entonces la epsilon es 1 entre 2 veces q0. Esta es nuestra guía. Entonces por eso escogemos la epsilon así, a ver qué pasa. Supongamos que existe delta tal que tau es continua en x0 igual a p sobre q en los racionales. Entonces como los irracionales son densos en R, eso implica que existen irracionales arbitrariamente cercanos a x0. Entonces, en particular, existe x en los irracionales tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces tau de x menos tau de x0 va a ser igual a 0 menos tau de p sobre q, que es igual a menos 1 sobre q, que es igual a 1 sobre q. No, aquí tiene que ser cualquiera. Entonces, a 1 sobre q0. Y ese 1 sobre q0 es más grande que 1 entre 2q0. Entonces, ¿por qué? Porque si esto pasa para acá y esto pasa para acá, aquí lo que tendría es que 2 es mayor que 1. Entonces se cumple con esto de aquí. Si multiplico por q0, 2q0 es mayor que q0 y entonces 1 entre q0 es mayor que 1 entre 2 sobre q0, que es igual a epsilon. Entonces esto sería una contradicción con la definición de continuidad y por lo tanto tau no es continua en los irracionales. Entonces tenemos que la función de Tomae es continua en todos los irracionales, pero es discontinua en Q. Entonces nosotros después vamos a ver que si el conjunto de discontinuidades tiene medida cero, la función es integrable. Este conjunto, los racionales, es un conjunto numerable, infinito numerable. En la siguiente semana, las clases de la siguiente semana, vamos a ver que un conjunto infinito numerable siempre va a tener medida cero. Y entonces como aquí el conjunto de discontinuidades, son los racionales en cero y uno y esos tienen medida cero, automáticamente con ese teorema podemos concluir que la función es integrable en el intervalo 0,1. Pero quise hacerlo así porque probablemente esta función no vieron este tipo de funciones en cálculo 1, funciones extrañas para ver continuidad. Y tampoco lo quise dejar este ejemplo para después de ver el teorema de Lebesgue, porque nos va a ir a ayudar, o sea, nos va a ayudar a entender después, no ahora, sino cuando veamos eso de qué es que un conjunto tenga medida cero, cómo construir los parches
Entonces, en el fondo es lo que lo que vamos a hacer acá ahora que demostremos que la función es integrable. Entonces, esta tau de x es integrable en el intervalo 0,1. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, esta es como una afirmación. Una afirmación. Eh, bueno, ya 60 minutos, pero voy a continuarlo para no cortarlo y que quede en una sola clase. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nosotros, como ya vimos, tenemos el intervalo 0,1. Entonces, en ese intervalo 0,1 tenemos los racionales, bueno, tenemos todos los irracionales. Y también tenemos los racionales divididos en dos clases. Los que tienen el denominador muy grande y los que tienen el denominador muy pequeño. Los que tienen el denominador muy pequeño los metemos en la bolsa que es el conjunto A y ese conjunto A es numerable. Entonces, este conjunto A lo podemos numerar y vamos a decir que sus elementos van a ser este, vamos a llamarle R1, R2 hasta Rm. Que tenga M elementos. Es porque es un conjunto finito, entonces lo podemos numerar. Y entonces estos voy a tener un número finito de elementos de estos racionales aquí. Y lo que vamos a hacer es encerrarlos. Vamos a ponerlo aquí. Los irracionales son tales que la función de Tamoe evaluada ahí vale cero. Entonces estos, como valen cero, todos los irracionales, la función vale cero, entonces no van a aportar nada a las sumas superiores ni las sumas inferiores. Entonces no tenemos que preocuparnos por estos. Luego los racionales con denominador grande son tales que menor que epsilon. Entonces este epsilon voy a llamarle epsilon prima y vamos a ver que va a ser un epsilon entre 2 porque tenemos dos grupos. Entonces, ¿cómo saber que es epsilon entre 2 o esperar al final? O uno va tomando habilidad en esto y dice, voy a tener dos tipos de racionales, los que tienen el denominador grande y los que tienen el denominador pequeño. Entonces voy a tener dos clases que voy a tener que sumar para al final cuando apliquemos el criterio de integrabilidad de Riemann, me quede que la diferencia de la suma sea menor que epsilon. Entonces, epsilon prima o epsilon entre 2. Este, y solo unos pocos, aunque sean muchos, son pocos comparado con la infinidad de racionales que cumplen con esto. Entonces, solo unos pocos racionales, este, con denominador pequeño, tienen tau de x grande, de comillas. Entonces, que pueden aportar a las sumas superiores.
de tau con una partición P. Entonces lo que tenemos que construir es la partición P. Entonces vamos a escogemos n tal que 1 entre n es menor que epsilon por la propiedad arquimediana. Son los racionales con q mayor que n. Y sea los racionales dados con el conjunto A que habíamos definido antes de frente Q, que son los racionales en el intervalo 0,1 tales que el denominador es grande, perdón, es pequeño. Bueno, aquí para ser formales, pues tales que sea el cociente, el racional en su mínima expresión. Entonces, esto como es finito, lo voy a nombrar como R1, R2, hasta RM, por decir algo, o RS o lo que sea. Pues A es finito. Entonces, todo conjunto finito lo puedo numerar. Y entonces, vamos a elegir, vamos a encerrar estos. Aquí que sería RM, perdón. Entonces, este va a estar en un R1 menos delta 1. Entonces, ese va a ser un punto de la partición. Y este también. R1 más delta 1. R2 menos delta 2, R2 más delta 2, etcétera. Aquí voy a tener Rm menos delta m, y este de aquí va a ser Rm más delta m. Entonces elegimos los intervalos I sub i, los intervalos cerrados Ri menos delta i, Ri más delta i. En el intervalo 0,1, tal es que la suma de la longitud de todos esos intervalos se puede hacer tan pequeña como se quiera. Entonces, la longitud de estos intervalos es RI más delta I menos RI menos delta I. Entonces esto me queda 2 delta I. Entonces la suma de todos ellos, vamos a escoger los tales que la suma desde igual a 1 hasta m de los delta i's sean menores que un epsilon bi'prima, vamos a poner. Y eso vamos a ver como aquí hay un 2. Esto va a ser menor que 2 epsilon bi'prima. Y epsilon bi'prima va a tener que ser como un epsilon sobre 4 para que con ese 2 me dé epsilon sobre 2. Que sumado a este me dé la epsilon que queremos. Entonces con esto aseguramos que la contribución de esos intervalos a las sumas será pequeña, muy chiquita. Muy bien, entonces construimos la partición con los subintervalos. O sea, construimos la partición P de la siguiente manera. Entonces sea P a los puntos 0, 1, y eso los vamos a unir con los extremos de todos estos puntos que fuimos dando. O sea, por los RI menos delta I, RI más delta I.
tales que el rey pertenece al conjunto A. Entonces son estos extremos. Este, etcétera. Y este de aquí. Entonces, eh, ¿qué es lo que observamos acá? Que esto, o sea, aquí tengo, digamos, estos son los intervalos y o sea, este sería el intervalo I1, I2, I3, intervalo IM. Entonces, esta partición me genera dos tipos de subintervalos. Unos que están contenidos aquí y otros que están contenidos acá. Es decir, en el complemento de la unión de todos estos. Entonces, va a ser una partición del intervalo 0,1. Y esto es así porque 0 es menor que R1 menos delta 1, que es menor que R1 más delta 1, que es menor que R2 menos delta 2, menor que Rn menos delta m, menor que Rm más delta m, y esto es menor que 1. Entonces es una partición del intervalo 0,1. Entonces esta partición genera eh, dos tipos de intervalos. Entonces, número uno, unos que vamos a llamar de intervalos J. Entonces, los J que están contenidos o que son los mismos que los Is, o que se pueden construir también como que están contenidos aquí, como quieran, da exactamente igual. Y los J que están contenidos en el complemento de la unión de todos estos. ¿De acuerdo? Entonces, estos J son estos de aquí. Este, este de acá, este de acá. Entonces, si quieren, lo vuelvo a pintar aquí para que quede más claro. Entonces, aquí tendría, voy a pintar así muy tenue el R1 aquí y estos son los puntos de la partición. R1 menos delta 1, acá tendría R1 más delta 1, acá no sé, R2. Este punto sería R2 menos delta 2, R2 más delta 2, etcétera. Y aquí tendría, no sé, RM. Que tendría Rm menos delta m y este es Rm más delta m y luego este 1. Entonces los J, estos en azul, pues son estos. Y los J que están acá, que vamos a poner en amarillo, son estos. Muy bien, entonces una vez entendido esto, podemos calcular las sumas. O sea, porque lo que hay que demostrar es que las sumas superiores de tau de P menos las sumas inferiores de tau de P son menores que epsilon, para todo epsilon mayor que cero. O más bien, por demostrar que existe P de intervalo 0,1, tal que para todo epsilon mayor que cero, S arriba de tau P menos S abajo de tau P es menor que epsilon. Entonces, si J
es tipo uno, o sea, de este estilo. Si j es igual a i, tenemos que j contiene algún RI. Sí, porque j son todos estos. Y uno y 2 y 3 y 4 y todos esos i's contienen al R en cuestión. Entonces contiene algún RI que pertenece a A. Entonces, si tiene algún RI que pertenece a A, entonces ese supremo, que es lo que nos interesa, el supremo de las x en j de tau de x, va a ser menor o igual que uno. Sí, porque el resultado va a ser uno entre la q. Y todos esos valores a lo más pueden ser igual a uno y va a ir decreciendo según la función como la teníamos. Entonces, de hecho este supremo es el máximo del uno entre q, tal que RI es igual a P sobre Q, que pertenece a esos J, este, y eso es igual al supremo de esta X que pertenece a J de tau de X. Y claro, el valor, ese supremo tiene que ser menor o igual a uno. Como queremos acotar, es suficiente con darnos cuenta de esto. Ahora, si J es tipo 2, es decir, que está en el complemento de la unión de todos estos, eso significa que J no contiene ningún RI que esté en A. Es decir, RI no pertenece a J y acá sí. Si RI no pertenece a J, entonces cualquier racional en estos J de tipo 2 contiene al menos, o sea, tiene un denominador mayor que n. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el supremo de los x que pertenecen aquí a este tipo 2 de la función tau de x va a ser menor o igual, o sea, va a ser menor o igual que 1 entre q, que es menor que 1 sobre n, y que de hecho es menor que epsilon, por lo que tenemos acá. Si quieren vamos a dejarle así como epsilon prima. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho esto, este, es igual a 1 entre q, y ese es menor que 1 entre q, y es menor que 1 entre n, y eso es menor que epsilon prima. Entonces, a ver, esto sí es así. Sí, claro. Entonces, vamos a decir que estos de tipo 1 sean JA y estos de tipo 2 sean JB. Bueno, ya la usé. Vamos a decirle J, JB y estos de acá que sea JC. Ah, pero claro, contiene alguna. Entonces está bien. Que sea JA y estos de aquí vamos a llamarle JB. Entonces, las sumas superiores de tau en la partición P van a ser las sumas, sobre todo los j en principio, del supremo de x que pertenece a j de tau de x por el tamaño del intervalo j. Y esta suma la podemos separar en dos, en la suma de los j que pertenecen a ja, que son de este tipo, del supremo de x en j de tau de x por la norma de j más la suma de los j que son de este tipo, del supremo de tau de x
sobre x que pertenece a j por la norma. Y ahora este supremo es menor o igual que 1, entonces esto es menor o igual que la suma sobre j que pertenece a j de 1, voy a dejarlo así explícito por la norma de j más, y esto de aquí es menor que 1 entre n. La suma de j que pertenece a jb de 1 entre n por estos j, por la norma de los jb's. Entonces estos j son iguales a los i's. Por lo tanto esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta m de la magnitud de los i's más 1 entre n por la suma sobre los j's de segundo tipo de sobre las longitudes de esos. Pero ahora esta, como jb es igual a 0,1 menos la unión desde igual a 1 hasta m de i, esto significa que la longitud de 0,1, o sea, la longitud de los jb es igual a 1 menos la longitud de estos. Entonces, de la unión, que es la suma de todos. ¿De acuerdo? Porque, bueno, tengo aquí el 0,1. Entonces, el complemento de estos, bueno, acá están. El complemento son estos de aquí, los amarillos. Entonces, es toda esta longitud. 1, a esa longitud le resto todas estas longitudes de la unión. Y esa unión pues es la suma desde igual a 1 hasta m de los i's. Esas serían las longitudes amarillas. Entonces dicho eso, esto de aquí sería igual a la suma desde igual a 1 hasta m de i más 1 entre n por 1 menos la suma desde igual a 1 hasta m de los i's. Ahora, pero esto, bueno, esto lo puedo escribir como la suma es igual a 1 hasta m de las longitudes más 1 entre n menos 1 entre n por la suma desde igual a 1 hasta m de la suma de i. O sea, lo que tengo es como algo así como s más 1 entre n menos 1 entre n, pues por s. Entonces esto es menor o igual que esto de aquí porque este número es negativo. Entonces, de esta propiedad tenemos que esto es menor o igual que la suma es igual a 1 hasta m de las longitudes más 1 sobre n. Pero esto de aquí pues es dos veces, o sea, esto es igual a la suma es igual a 1 hasta m de dos veces delta i más 1 entre n, esto es igual a dos veces la suma es igual a 1 hasta m de delta i más 1 sobre n, y esto lo escogimos que fuera menor que 2 por que le puse epsilon prima o epsilon bi prima, más epsilon prima. Entonces cogemos o ponemos, renombramos, digamos, tomamos la epsilon prima como epsilon sobre 2 y el epsilon bi prima como epsilon sobre 4. Entonces esto va a ser igual a 2 por epsilon sobre 4 más epsilon sobre 2, que es epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Esto es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, las sumas superiores de tau de p son menores que epsilon. Y las sumas inferiores, pues es la suma sobre todos los j's del ínfimo de tau de x para x que pertenece a j por la norma de j
Pues los ínfimos aquí, no importa quién sea, vale cero. Por lo tanto, S arriba de tau p menos S abajo de tau p es menor que epsilon más cero, que es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, por el criterio de Riemann-Darboux, tau de x es integrable. 0,1. Entonces, con el teorema de Lebesgue, que vamos a ver después, nos vamos a poder evitar todo esto. Pero bueno, esto nos va a ser de gran ayuda para entender la demostración de ese teorema. Y ahora hay que calcular la integral. Entonces, pues vamos a usar esta suma. Nosotros sabemos que o sea, podemos sacar la integral de 0 a 1 de tau de x, la función de Tamoe. Entonces, por definición, es el supremo. O sea, esto era igual al ínfimo de las sumas superiores de tau p, tal que p es una partición de 0, 1, y eso tenía que ser igual al supremo de ese abajo de tau p, tal que p pertenece a p de 0, 1. Entonces, por definición, como esta es integrable, cumple con esto. Entonces, nos conviene utilizar estos. Entonces, ese supremo va a ser el supremo de las sumas superiores, que es 0. El supremo de 0, pues es 0. Entonces, por lo tanto, la integral de 0 a 1 de tau de x es 0. Entonces, no tiene área ese conjunto. Pero esa función sí es integrable según Riemann. Entonces, un bonito ejemplo, una función no tan común que quizá nunca vieron en cálculo 1 para demostrar continuidad. Es una función extraña que es continua en en todos los irracionales y discontinua en los racionales. Y gracias a eso, como hemos demostrado aquí, pudimos tapar los puntos de discontinuidad en cierta forma, demostrando que la función es integrable y calculando su integral mediante la definición. Aquí no hay de otra, no. Para ese tipo de funciones no podemos usar métodos de integración, hay que hacerlo así, desafortunadamente. Pero con el teorema del vector se va a hacer más sencillo después. Entonces, pues si tuviéramos el teorema de Lebesgue y tuviéramos los resultados que he comentado, que todo conjunto infinito numerable tiene medida cero, y entonces como esta función es discontinua en un conjunto de medida cero, por ese teorema la función es integrable, y como es integrable y el valor mínimo que toma la función en cualquier intervalo pues es cero, porque por el hecho de que los irracionales son densos en los reales, entonces siempre va a haber un irracional entre los dos. Siempre va a ser cero en el valor mínimo en cualquier parche que nosotros demos. Entonces usamos las sumas inferiores, vemos que son cero directamente y de ahí concluimos que la integral vale cero. Como dicen algunos, que en un boleto del metro y no sé qué, bueno, eso sí. Esta cosa con toda la maquinaria que vamos a tener al final de la siguiente semana, se demuestra 100 palabras como lo dije. Mi función es discontinua en un conjunto de infinito de... mi función es discontinua en un conjunto de medida cero, o sea, en un conjunto infinito numerable, y esos conjuntos tienen medida cero, entonces mi función es integrable. Y como la función vale cero en todos los racionales, pues el ínfimo de esa función es cero. Entonces las sumas inferiores son cero, y como la función es integrable, pues el supremo de cero va a ser la integral, que es igual a cero. Entonces la integral de 0 a 1 de la función de Tomoe es cero, así fácilmente. Pero necesitamos demostrar ese teorema. Entonces en la siguiente parte
Y bueno, siguiente media hora y no sé, primera clase de la semana que sigue vamos a ver las propiedades algebraicas para ya empezar con el teorema de Lebesgue, conjuntos de medida cero y toda esa cuestión.